Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que lleguen todos. A que se conecten para empezar la clase. Listo. Mientras los demás se conectan, les voy a ir enviando el formulario de Google para que llenen su asistencia, ¿vale? Chicos, una pregunta. ¿Cómo le fue en este primer periodo en economía y en filosofía? Antes de empezar, sí quisiera saber eso. En el chat está el formulario de Google con la asistencia para que por favor la llenen. Y antes de empezar, quisiera que los que están aquí conectados me dijeran cómo le fue en el primer periodo. Profe, usted me mandó en el correo que tenía las notas altas, pero que hubo un inconveniente que yo no había mandado el pantallazo, pero yo se lo envié y le mandé el pantallazo, o sea, la verificación que sí se lo envié y no, usted no me respondió. ¿En el correo? Sí, señora. Ah, ok. ¿Y lo enviaste cuándo? Lo envié el día que el viernes que se acabó el periodo, se lo envié como a las 8 de la noche, porque Ok, fue en ese momento que leí el correo. listo. Hasta ese viernes yo califiqué. De ese viernes hasta ahora, hasta esta fecha, yo la verdad no he visto más el correo. Tengo que sentarme pues a revisar lo que me enviaron, las correcciones, pero sí quisiera saber al resto cómo le fue. ¿Cómo le fue en el periodo? ¿Perdieron el periodo? ¿Lo ganaron? Porque me preocupa que un gran porcentaje de estudiantes perdieron el periodo. Y apenas tenemos hoy, por ejemplo, 8 participantes, 8 estudiantes acá, conectados. Bueno, yo voy a empezar la clase. ¿Ustedes están viendo la presentación de PowerPoint? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a empezar la clase continuando con un tema que veníamos viendo la clase pasada, que es el método filosófico. ¿Alguien se acuerda qué es un método filosófico? ¿O cuáles son los métodos que vimos el periodo pasado para filosofar? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Bueno, es lo de los mayéutica y eso. Ajá. ¿Y qué entonces, en términos generales, qué sería un método filosófico? ¿Se acuerdan que vimos la mayéutica, la dialéctica, la escolástica? Pero en términos Profe, generales, el concepto de método, ¿cuál sería? sería encontrar la verdad del mundo. Exacto, es la forma en la que los filósofos buscan encontrar la verdad. Ese es el método, listo. Entonces ya vimos algunos, vamos a ver unos nuevos el día de hoy. Ojo con el trabajo que les voy a dejar, se los voy a explicar acá. Ahorita grabo la clase y la subo a un video de YouTube para que ustedes para que sus compañeros que no se conectaron la puedan ver. Para los que se acaban de conectar, buenos días. En el chat les acabo de compartir el formulario de Google con la asistencia. Apenas vamos a empezar la clase, estamos haciendo un recorderis de lo que vimos la clase, el periodo pasado, que es el método filosófico, y vamos a empezar a ver otros métodos filosóficos que han existido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que todos los métodos filosóficos que vamos a ver en esta primera parte del segundo periodo tienden a buscar el arjé. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, arjé? ¿Alguien la ha escuchado? ¿O nadie? Totalmente desconocida.
Chicos, ¿me escuchan? ¿O estoy acá sola? Señora. Bueno, ¿han escuchado la palabra arjé? Si no la han escuchado, no hay problema. Para eso estamos en la clase de filosofía, para aprender. Díganme, no, profe, ni idea. Pero por lo Profe. menos respóndanme, para yo saber que están ahí, que están vivos. Profe. Ok. El Profe. arjé, dime. Ah, no, ya lo va a responder. Bueno. No, decime, habla. No, profe, que creo que el arjé es como es el universo, ¿no es? Ok, más o menos. Cuando hablamos del arjé, lo que hablamos es la forma en la que los filósofos intentan explicar cómo está compuesto el mundo. Entonces, es decir, el arjé para los filósofos es un elemento material. Cuando hablamos de un elemento material, ¿qué es la materia? Eso lo tienen que saber porque ya están en décimo. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que La conocemos. materia es todo lo que existe. La Hasta materia es nosotros todo lo mismos. que existe, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un elemento material, hacemos referencia a un elemento que está compuesto por materia y que los filósofos querían explicar que ese elemento era el que componía todo lo existente. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Antes de empezar, vamos a tener relación con estos dos términos, que es, todos los filósofos que vamos a ver en la clase de hoy son monistas y son materialistas. Cuando hablamos de que son monistas es porque me están diciendo un elemento. Cuando me dicen uno es mono, por eso decimos una palabra monosílaba, por ejemplo. ¿Qué significa una palabra monosílaba? Que tiene una sola sílaba. Tiene una sola sílaba. Entonces, cuando hablamos de que los filósofos son monistas, quiere decir que hay un solo elemento para esos filósofos que compone el universo. Y cuando hablamos de que son materialistas, quiere decir que ese elemento es un elemento material, un elemento que podemos percibir a través de los sentidos. Entonces vamos a ver los primeros filósofos y el primero que vamos a ver es al señor Tales de Mileto. Es ese señor que está ahí. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Señora. Bueno, el señor Tales de Mileto nace en el año 624 a.C. y muere en el año 546 a.C. Sabemos, ¿verdad?, cómo funciona la temporalidad en los años antes de Cristo, ¿verdad? Sí. Porque, entonces, ¿alguien me puede explicar por qué él nace en un año más grande que el que muere? ¿Alguien me lo explica? Se supone que Cristo nació ¿en qué año? Ahí les estoy haciendo una tablita. ¿Cristo El nació año en qué año? cero. En el año El cero, año ¿verdad? cero. Ujú. Y ahora estamos en el año ¿qué? 2021. 2021. Listo. Del año 0 al año 2021 se dice que es la época ¿qué? ¿Cómo se conoce esa época? ¿La época qué? Después de Cristo, no sé. Después de Cristo. Y del año 0 hacia atrás es la época conocida como Antes de Cristo. Antes de Cristo. Cristo. Pero en esta época, al igual que con los números naturales, se cuenta ¿cómo? ¿Cómo se cuenta? Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia Es decir, el año 1 está aquí cerquita y el año 546 está por acá. Y el año 600, ¿dónde estaría? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. A la izquierda. Aquí está el año 600. Es decir, 624. Es decir, que este señor, que es conocido como Tales de Mileto, nace en el año 624 y muere en el año 546. ¿En dónde? En Mileto. La mayoría de los filósofos que vamos a ver ahora en esta primera parte reciben el nombre del lugar en el que nacieron. Entonces, ¿dónde queda Mileto? Por eso les pongo el mapa, porque Mileto queda aquí específicamente, ¿sí lo ven? Entonces, este señor se llama Tales y es Tales de Mileto, porque un Tales que nació en Mileto fue este señor y es considerado el primer filósofo de la historia. Listo, ¿qué fue lo que dijo este señor Tales de Mileto? Él empezó a mirar todo alrededor y dijo, tiene que haber un arjé, tiene que haber algo que componga a los demás. Y como él vivía en una isla, ¿qué creen que él dijo que componía todo lo demás? ¿Qué veía él a su alrededor?
Estaba compuesto todo por agua. Por agua, exactamente. Entonces, este señor Tales de Mileto lo que dijo fue, todo es agua. Es decir, para Tales de Mileto, el arjé, ¿cuál sería? El agua. El agua. Listo, entonces nosotros ahora que hemos estudiado, digamos que estamos en el siglo XXI, que estamos en el año 2021, que hemos estudiado un montón de cosas, nos da risa pensar que hace más de 2600 años alguien pensara que estaba todo compuesto por agua, pero esta es la primera vez que alguien intenta entender cuál es la composición de todo lo que existe. Entonces, Tales de Mileto es el primer filósofo, el primero que intenta averiguar cómo está compuesto todo lo que existe, y la conclusión a la que él llega por estar viviendo en la isla de Mileto es que todo está compuesto por agua. Ahora, esto no es tan lejano, porque si nos ponemos a estudiar todas estas teorías recientes que el cuerpo es agua. existen, el cuerpo es en gran porcentaje agua, es 94% agua, 94% sangre. Y aquí está, por ejemplo, cómo están compuestos cada uno de los órganos del cuerpo. También a partir de esta teoría del señor Tales de Mileto se sacó la teoría del ciclo del agua, ¿verdad? Que el agua se condensa, se vaporiza, se filtra, se precipita, llega a las nubes y vuelve otra vez. El ciclo del agua que es circular, ¿verdad? Y que ya lo sabemos. Y otra teoría reciente que puede relacionarse con Tales de Mileto es la teoría del origen de la vida, el origen de las especies. Se dicen que todas las especies provenimos de una especie o un ancestro común que antes de ser el simio sería otro, un organismo unicelular, es decir, de una sola célula que evolucionó del agua. ¿Listo? Entonces, este señor Tales de Mileto establece que el arjé, ¿cuál es? El agua. El agua. El agua. Entonces, para Tales de Mileto, todo lo que existe está compuesto por agua. Todos los seres vivos, todos los seres no vivos, las piedras, todo está compuesto por agua según Tales de Mileto. Listo. Y esto de acuerdo a la realidad que él vivía, que era nacer en la isla de Mileto, la isla griega. Vamos a ver el segundo filósofo, y el segundo filósofo se llama Anaxímenes. Espérenme un segundo y borro acá. ¿Cómo hago para borrar? Ya. Entonces, Anaxímenes es un filósofo que nace después de Tales de Mileto. Es un discípulo de Tales de Mileto, y Anaxímenes establece que todo es aire. Es decir, para Anaxímenes todo está compuesto por aire. Él dice, no, un momento, si todo estuviera compuesto por agua, todo estuviera húmedo, pero sí debe haber algo que exista que compone todo. Y él empieza a estudiar y analizar y llega a la conclusión, Anaxímenes, de que ese arjé es el aire. Listo, entonces él a través de todas sus teorías, él explica que todos los elementos están compuestos por aire y que todos esos elementos sufren dos fenómenos, que es la refracción y la condensación. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué es condensarse? ¿Alguien sabe? Yo, profe. Dime. Pero no sé, vea, yo creo que condensación es que es como espesarse más espeso. Uh-huh. Y refracción. ¿Alguien más? Bueno, la condensación va cuando el aire se convierte de forma gaseosa a forma líquida. Es decir, en ese momento se condensan las partículas, por eso me decís que se hacen más espesas, porque las partículas se van a condensar, las partículas del aire, y van a estar más agrupadas, y cuando estén agrupadas se convierte de gaseoso a líquido. Por ejemplo, cuando yo estoy hirviendo el agua y le pongo una tapa a la olla y yo levanto la olla, y yo ¿qué veo en la olla? Gas, sale burbujas, humo. ¿verdad? Las burbujas, pero si yo dejo esa tapa abierta, ¿qué pasa con esa agua? Se empieza a evaporar. Se empieza a evaporar o se empieza a convertir de nuevo en agua, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura ambiente en el que yo la haga. Entonces, este señor Anaxímenes decía, todo está compuesto por agua, por aire, perdón.
Y el aire sufre dos fenómenos. La condensación, cuando se condensa, cuando las partículas se acercan unas más a la otra, y la refracción, cuando las partículas se separan. La condensación hace referencia al frío y la refracción hace referencia al calor. Él intentó estudiar y analizar todo lo que él tenía a su alcance. Tengamos en cuenta que en ese entonces no existía el concepto de agua, no existía el concepto de evaporarse, no existía. Entendamos el mundo hace 2600 años, donde unas personas lo que intentaron fue empezar a intentar explicarse cómo funcionaba el mundo. Y cada una de ellas tenía una teoría diferente, que son las que estamos viendo ahora. Listo. ¿Qué teorías se pueden relacionar a la teoría de Anaxímenes? La primera es una teoría un poquito más espiritual de la que El se ciclo habla. del agua. Sí, la primera es una teoría un poquito más espiritual de la que se habla que el alma es el soplo de vida, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos el alma o cuando entendemos un fantasma o cuando estamos hablando de la esencia del ser humano, muchas veces entendemos que la esencia del ser humano es un gas, ¿verdad? O el alma es como un soplo, o que el alma es un aire que tenemos por dentro y que deja de existir el cuerpo, pero sigue existiendo el alma, ¿verdad? Entonces esa es una teoría que bien o mal la podemos relacionar con Anaxímenes. Y otra también, el ciclo del agua, o todas estas teorías que tienen que ver con la condensación, la evaporación, la transpiración, etc. Listo, entonces, si bien son teorías que en este momento ya sabemos que no existen, son teorías que ayudaron a dar fundamento a todo lo que hemos estado estudiando. Otra teoría que también sería válida con Anaxímenes sería, por ejemplo, la teoría de que todos los seres vivos necesitan oxígeno o dióxido de carbono, perdón, o dióxido de carbono para funcionar, ¿verdad? Todos los seres vivos toman aire, la mayoría tomamos oxígeno, expulsamos dióxido de carbono, las plantas lo hacen al contrario, pero la mayoría de los seres vivos, todos los seres vivos, necesitamos el aire para poder funcionar, ¿sí? O necesitamos por lo menos partículas que componen el aire para poder funcionar. Y el último filósofo que vamos a ver, ya un poquito más reciente, es el filósofo Heráclito. ¿Qué decía Heráclito? Heráclito decía, es muy famoso por una frase que se le atribuye que dice, todo fluye, nada permanece. Es decir, todo cambia, todo fluye, nada permanece, era lo que decía Heráclito. ¿Qué decía Heráclito? Heráclito decía, todo lo que vemos es el resultado de la lucha de los contrarios. Es decir, si existe frío es porque hay ¿qué? ¿Cuál es el contrario del frío? Calor. Calor. Es decir, si no hubiera calor, espérenme un segundo que estoy acá buscando Si no hubiera calor, no sabríamos lo que es el frío, ¿verdad? Porque ¿cómo sé yo lo que es el frío si no conozco el calor? Es decir, yo conozco el frío porque tengo idea de qué es el calor. Es decir, yo conozco el día porque conozco ¿qué? La noche. La noche. Si no existiera la noche, tampoco podría existir el día, porque si no habría oscuridad, yo no tendría por qué nombrarle día a algo que no la tenga. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Eso era lo que decía Heráclito. Heráclito decía básicamente que siempre existía la lucha de los contrarios. Es decir, que todo en el mundo existía porque habían dos fuerzas opuestas que eran diferentes entre sí. Llámese acción, reacción, llámese amor y odio, llámese violencia, inteligencia, llámese vida o muerte, pero Heráclito decía, todo existe porque existe la lucha de los contrarios. Ahora, ¿qué decía Heráclito? Para él, el arjé es el fuego. Para él, el fuego es lo que compone todo lo que existe en todos los seres humanos. Vamos a ver unas teorías recientes que puedan relacionarse con el arjé y el fuego, y es, por ejemplo, que los seres vivos o los seres necesitan del calor, necesitan del sol. Todos los seres vivos necesitan del sol, y el sol es quien le da vida a los seres vivos y quien influye en ellos. Quería mostrarles en esto un pedacito, espérenme a ver, de una película de Netflix que se llama Las leyes de la termodinámica. ¿La han visto? ¿Alguien la ha visto? No, profe. No, señora. Profe, deme su cuenta y la veo. ¿Alguien sabe cuáles son las leyes de la termodinámica? No, profe, deme su cuenta y veo esa película. Ah, sí.
Bueno, les voy a compartir aquí la pantalla para que veamos un pedacito. Vamos a ver cuánto todavía nos queda un ratico de clase. Ya con esto terminamos y les explico cuál es el trabajo que tienen que hacer. Espérenme, que se los puse en el lugar más. Espérenme un segundo. Por aquí. ¿Alguien sabe cuáles son las leyes de la termodinámica? ¿La están Profe, yo viendo? creo que las he escuchado, pero no las he visto. Bueno, ahí la ven o no la ven. ¿La escuchan? ¿Escuchan o no? Sí, señora. Profe, yo no... No se ha escuchado nada, esperen. ¿Ahí escuchan? Ya, sí, señora. Sí, Sí, señora. El universo, nuestra propia existencia, están regidos por leyes bien conocidas, leyes a las que nada ni nadie puede escapar. These laws are extremely precise, so precise that they are expressed through the language of mathematics. The laws of nature we have yet to discover cannot be that different from the ones we already know. We are getting close to completing a description of the universe, to understanding how reality actually works. Sin embargo, algo había pasado desapercibido a la comunidad científica hasta ahora, y es la extraña y profunda relación entre esas leyes y nuestro comportamiento emocional. A continuación, van a comprobar cómo las leyes de la física pueden ser aplicadas a las emociones que rigen nuestro día a día. Y de entre ellas, especialmente las de una disciplina poco conocida. Termodinámica. Bien, ¿qué es la termodinámica? ¿Alguno de ustedes puede decírmelo? No levanten la mano todos al tiempo que me aturullo. Como su nombre indica, la termodinámica estudia el movimiento del calor, más estrictamente las transformaciones de la energía. Porque ya saben ustedes que la energía puede adoptar muchas formas. Les presento a Manel Suárez, que va a ser el profesor auxiliar del cuatrimestre. Pónganselo fácil, por favor, Manel se ha pasado el fin de semana construyendo para ustedes este pequeño barco de vapor que funciona gracias a las leyes de la termodinámica. Acérquense, por favor, acérquense, bajen. Venga, rápido, ocupen estos sitios. Manel, explíqueles cómo funciona antes de hacer la demostración. Este cuenquito contiene el combustible que alimentará la llama. La llama calentará el agua de este depósito. El agua se expandirá al calentarse y saldrá por estos dos tubitos impulsando el barco. Qué bonito, Manel. Precioso. Pongámoslo en funcionamiento. ¿Están viendo la película, chicos? Sí, señora. Bueno, hágale, vamos a ver 5 minutitos de la película. Parece que no quiere encenderse. No importa. Lo que están viendo también responde a los principios de la termodinámica. Los principios de los que hablamos no solo rigen completamente nuestra vida, sino que finalmente determinarán nuestro destino y el de todo el universo. Prepárense para emprender, a hombros de gigantes, un nuevo salto en la historia de la ciencia. Bienvenidos al apasionante y aterrador mundo de las leyes de la termodinámica. Thermodynamics is present in everything we encounter, from the world around us to ourselves and our machines of everyday life. We cannot get away from it. Quantum physics, astronomy, and even biology all are embedded with thermodynamics. It is sort of surprising that a theory that was developed to improve steam-powered machines has ended up with such deep philosophical consequences. Novelist and cultural analyst C.P. Snow once said that every educated person should know the second law of thermodynamics, and that not knowing it was like having never read a work of Shakespeare. Para hablar de termodinámica, tenemos que referirnos a un sistema.
Tomemos en este caso el sistema humanidad, con sus miles de partículas individuales moviéndose e interactuando. Y tomemos algunas partículas. Por ejemplo, la partícula Manel y la partícula Helena, que aún no se conocen. Lo primero que debemos saber es que todo sistema termodinámico tiende hacia el equilibrio. Pero no se dejen engañar por lo bien que suena esta palabra. Es justamente la falta de equilibrio lo que podría dar a las partículas Manel y Helena la oportunidad de encontrarse e interactuar, de construir algo juntos. Equilibrio en este caso significa dispersión de las partículas y ausencia de actividad, de intercambios de calor. Siento decirles que es eso hacia lo que tendemos. Bueno, chicos, la película es súper cool, pero la voy a quitar porque les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. La idea es que ustedes entiendan que hay teorías que siguen vigentes y que me están escuchando, ¿verdad? Profe, ¿cómo es que se llama la película? Perdón. La película se llama Las leyes de la termodinámica. Gracias. Es súper chévere porque además de explicar las leyes de la termodinámica de la física, lo explica a través de las relaciones humanas. Entonces es como la historia de personas explicando las leyes de la termodinámica. Bueno, esta es la guía que les voy a entregar. ¿La están viendo la guía? Sí, señor. Ya ahorita se las envío. Aquí en la guía está lo que hemos visto hoy, la búsqueda de un único eje material, está Tales de Mileto, Anaxímenes y Heráclito. Listo. Quisiera, antes de empezar la guía, que analizáramos esto que dijo Heráclito. ¿Qué quiere decir? Nunca te bañas 2 veces en el mismo río. ¿Qué quiere decir para ustedes? Profe, alguien estaba intentando hablar. Ah, perdón, ¿quién? Profe, es que yo no estoy en el grupo. Ah, yo ahorita te agrego. Háblame a al número que aparece. Que alguien te dé mi número y me hablas y yo te agrego al grupo. ¿Sí? Bueno, ¿quién entiende? ¿Qué entienden por esta frase? Nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Recuerden lo que decía Heráclito al principio. Profe, que como el agua fluye. La filosofía de Heráclito es todo fluye. Entonces, ¿qué? ¿Qué me decían? Perdón. Que como el agua fluye, entonces uno no se baña 2 veces en el mismo río. Ya en el agua que se bañó la primera vez, ya. Pero no debería decir nunca te bañes 2 veces en la misma agua. Nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Además de que el agua cambia, ¿qué más cambia? Puede cambiar la fuerza. ¿La qué? Perdón, la fuerza. ¿Qué más? ¿Qué más creen que cambie? ¿A qué más hacía referencia Heráclito cuando decía nunca te bañas 2 veces en el mismo río? profe, que por ejemplo, si usted falla en algo, usted no va a volver a fallar en lo mismo porque ya aprendió de eso que falla. Exacto. Es decir, Heráclito hacía una referencia a que yo nunca me puedo bañar 2 veces en el mismo río porque, como lo estamos diciendo literalmente, el agua cambia, el clima cambia, puede que haga calor o haga frío, el agua va fluyendo. Y además que las personas también cambiamos. Las personas somos seres cambiantes, que la persona que yo soy hoy puede que no sea la misma persona que sea mañana, ¿verdad? Mi cuerpo cambia, mi cuerpo envejece, tendré arrugas, o seré más alto, o seré más bajito, y además mis pensamientos también van a cambiar. Lo que yo decido hacer, lo que yo pienso, que si antes yo me metía porque tenía 10 años y era muy valiente y me tiraba de cabeza, ahora ya no lo voy a hacer y voy a meter es un piecito porque me da miedo, etcétera, ¿sí? A eso hace referencia Heráclito. Ahora, chicos, les explico cuál es su trabajo. El trabajo que tienen que hacer es el siguiente. Se van a reunir en grupos, están viendo la guía, ¿sí? Sí. Bueno, se van a reunir en grupos de 3 personas y van a hacer un video como si ustedes fueran el filósofo, alguno de los 3 que vimos, ya sea Heráclito, ya sea, ¿quién más vimos? ¿Quién más recuerda?
Tales de Mileto. Tales de Mileto. ¿Y cuál es el otro? Anaxímenes. Entonces ustedes libremente van a escoger uno de esos 3 videos y van a hacer un video como si ustedes fueran ese filósofo. Pero no se van a disfrazar ni nada, sino que lo van a hacer en una de estas 2 herramientas, ya sea en Voki o en Powtoon. ¿Han escuchado alguna de esas 2 herramientas? Profe, pero ahí solo hay 2 links. ¿2 qué? O sea, 3 videos. No, van a hacer un solo video. En el video que van a hacer, entonces van a crear un video en el que ustedes digan, buenos días, mi nombre, miren, vamos a ver cómo se crea el video para que me entiendan otro poquito más. Espérenme, acá les comparto la pantalla y les comparto. Espérenme un segundo, no sé si lo alcancen a ver, ¿lo ven? ¿Están viendo ahí la pantalla? A mí el más fácil de usar me parece Voki. ¿Cuál fue una pregunta? ¿Puedo hacer mejor el script? Solo si son de vereda y tengo informe de que ustedes sean de vereda. Al resto no les recibo ningún escrito porque ustedes ya tienen que aprender a trabajar con estas herramientas virtuales. Profe, y también lo podemos hacer. Profe, yo sí soy de vereda. Si no tienen conexión, díganme qué, ¿también lo podemos qué? Hacer solos. Sí. Gracias. Vean, este es el más fácil, Voki. A mí se me hace el más fácil. Entonces, ¿ustedes qué van a resolver en el video? Van a resolver estas 5 inquietudes que están acá en la guía. Espérenme, les comparto la guía. ¿Están viendo la guía? No. Ahí. Las 5 que están resaltadas. Entonces van a decir la fecha y el lugar de nacimiento. Entonces, por ejemplo, hola, mi nombre es Tales, yo nací en Mileto en el año 546 a.C., una pequeña biografía, entonces la pueden buscar en internet, pero no se pongan a decir cómo nací en tal año, no, lo más importante, en qué año nací, a qué me dediqué, en qué año morí, listo. ¿Qué es el arjé en términos generales? Entonces, en términos generales, ¿qué es el arjé? ¿Qué es lo que vimos hoy? ¿Qué es? Por lo que está compuesto todo. Ajá, entonces No, el profe, arjé es el... es como los filósofos creían que es la Exacto. forma que los filósofos daban para cómo se creó el mundo. Eso es lo Sí, que pero ustedes van a no creían decir. que El estaba compuesto arjé por es el agua. intento que hicieron los filósofos, que hicimos los filósofos, porque se supone que ustedes van a ser un filósofo, de explicar cómo está compuesto el mundo. ¿Y qué más van a resolver? Van a resolver por qué elemento creía que estaba compuesto. Entonces, si yo estoy hablando de Tales de Mileto, ¿cómo explicaría Tales de Mileto? El mundo se creó por el agua. Por el agua. Entonces, ustedes van a defender a Tales de Mileto como si Tales de Mileto viviera en esta época actual y él estuviera haciendo un video y dijera, el mundo se creó por el agua. Mira, por ejemplo, ¿cuáles van a ser sus fundamentos? Van a ser todas esas teorías científicas recientes que se pueden relacionar con el método filosófico. Entonces, mira, por ejemplo, la teoría del ciclo del agua. Ahí podemos ver que el agua compone todo lo que existe, que se evapora, que sí, esa es la idea. ¿Me hago entender? Profe, una pregunta. Dígame. O sea que estaríamos interpretando al filósofo. Exacto. O estaríamos apoyando su teoría. Ustedes lo que van a hacer es hacer como si ustedes fueran el filósofo y el filósofo estuviera grabando. Miren esta que les estaba mostrando que se llama Voki. Entonces entran acá. Profe. Dime. Profe, pero es que si nos hacemos, por ejemplo, en grupos de A3 y solo va a ser uno el filósofo, entonces ahí cómo hacemos atención. Por eso les Pues entonces podrían hacer debates en unos que no estén de acuerdo, chicos, contra la teoría. Por eso les estoy compartiendo esto. Aquí, en esta aplicación que se llama Voki, ustedes pueden crear un personaje. Entonces, el que va a hablar no es Juan, ni es Pedro, ni es Cielo, ni es Lucero, sino el que va a hablar es este muñequito. Entonces, yo voy a poner a hablar acá al perro porque si no, pues me demoro. Entonces, vean, aquí yo escribo lo que yo quiero que él diga. Entonces, yo le pongo, hola, mi nombre es Tales de Mileto. Se lo pongo así y luego el muñequito va a hablar. ¿Lo ven? Párenle bolas. Hola, mi nombre es Tales de Mileto. ¿Lo ven? ¿Lo escucharon? Sí, señora. Profe, la voz también se lo puede cambiar. Él da la oportunidad de cambiar la voz, de cambiar el personaje, de ponerle un fondo. Si yo sé que están en el fondo y que yo sé que es donde vivía Tales de Mileto. En una isla.
en una isla, entonces le puedo poner todo alrededor de agua. La idea es que lo hagan en grupos de A3 para que sea más fácil. Dime, ¿quién me decía algo? O sea que si, o sea, lo hacemos con esa aplicación y creamos el personaje y con un solo video podemos los 3 participantes lo mandarlo. hacen los 3 participantes, pero ojo que yo no quiero que empiecen a hablarme de, miren, por ejemplo, este que tiene agua, o sea, cualquiera que tenga así relación, ¿sí? Pero yo no quiero que el video dure más de 3 minutos, el video dura menos de 2 minutos, debe ser súper sencillo, luego ustedes le dan guardar, le ponen aquí el nombre, Tales de Mileto, le dan guardar y él les va a dar un enlace y ese enlace es el que me van a enviar a mí al correo. ¿Listo? O sea que tiene que ser 3 minutos máximo. ¿Tiene que ser qué? 3 minutos máximo. 3 minutos máximo. Miren, aquí les da la opción de copiar, le dan copiar el URL y ya ustedes pueden enviar por donde sea. Yo lo voy a enviar por acá por el chat, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes envían y ahí cualquier persona puede ver lo que yo creé. Aquí al final de la guía está el enlace de Woki, que es el más fácil de usar, o el enlace de Powtoon. Si quieren usar Powtoon, hay un video de YouTube que les enseña cómo hacerlo. Ahí hay un enlace sobre cómo hacerlo. ¿Listo? Señora. Algo que no importante que me contesten estas 5 preguntas, porque me pasó el periodo pasado que me enviaban un video, una exposición, y no me contestaban las preguntas que les iba a decir. Entonces es muy importante que contesten esas 5 preguntas. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, les voy a enviar ahorita la guía y a las 10 nos vemos para la clase de economía. Vale, vayan, descansen, nos vemos a las 10. Yo ahorita les envío un enlace para que se conecten. Bueno, profe. Hasta luego. Chao, voy a finalizar esta reunión. Chao.